Muy buenas, estimados, nos encontramos en la clase número 7. Ya hemos avanzado mucho con el contenido de nuestra clase. Hoy nos vamos a enfocar específicamente a lo que es la creación de un diccionario de datos. He decidido grabar el video para esta clase debido a que esto es una parte práctica y considero que a través de una documentación sería más difícil para ustedes que puedan comprender el contenido de nuestra clase. Así que espero que puedan aprovechar al máximo este video, que puedan seguir los procedimientos. Recuerden que tanto el video como la presentación va a estar en plataforma para que ustedes puedan seguirla. Debido a que hoy van a tener que instalar unos ciertos programas, van a tener que instalar ciertas librerías, pero todo va a estar en la plataforma detallado. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso. En la clase número 4 de la semana número 4 nosotros ya empezamos a definir y a conceptualizar lo que es un diccionario de datos. Pero hoy vamos a proceder a la elaboración de un diccionario de datos. Vamos a repasar. El diccionario de datos es una obra de consulta de información sobre los datos, es decir, metadatos. Es compilado por los analistas de sistemas para guiarse a través del análisis y diseño como documento. El diccionario de datos recopila y coordina términos de datos específicos, además de confirmar lo que significa cada término para distintas personas en la organización. En otras palabras, el diccionario de datos es aquella consulta de información que me ayuda a mí a tener un panorama general de los datos en mi base de datos. Esto me permite a mí tener una normalización de la estructura de mis datos. ¿Con qué propósito? El día de mañana se asigne el proyecto a otro analista de sistemas o a otro equipo de desarrollo. Yo tengo que darle el diccionario de datos a ese equipo para que ellos con solo leerlo puedan saber y puedan entender cuál es la estructura de la base de datos. Es ahí donde se va a contener los parámetros, se van a contener las relaciones, se va a contener el tipo de dato para cada uno de los registros. Una razón importante para tener un diccionario de datos es mantener limpios los datos, es decir, para conservarlos consistentes. Eso me ayuda a mí a tener una mejor panorama de los datos y poder estar normalizándolos sin tener que ir a la base de datos a manipularla. Simplemente con tener el diccionario de datos yo puedo tener una mejor idea, un mejor panorama y puedo normalizar o puedo estructurar eso una vez en papel y luego pasarlo a lo que es la base de datos. Vamos a explicar un poquito. Anteriormente, la creación de diccionario de datos se había hecho demasiado complejo. Era demasiado engorroso para los analistas de sistemas, debido a que imagínense una base de datos para un banco, para un supermercado, etc. Contiene muchas tablas, por ende, contiene mucha información, muchos registros. Imagínense tener que crear un diccionario de datos por cada uno de esos datos, por cada uno de esos registros. Tener un diccionario de datos demasiado grande para tener los registros almacenados en dicho diccionario. Ese proceso se había hecho demasiado engorroso y demasiado difícil para algunos analistas de sistemas. Ese proceso era algo arcaico. Actualmente existen muchos programas o muchas facilidades, muchas automatizaciones para crear diccionarios de datos. Y es aquí donde nosotros podemos agilizar ese proceso a través de otras herramientas. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. El día de hoy les voy a enseñar una herramienta mucho más fácil y automatizada para crear diccionario de datos. Cabe mencionar que yo lo voy a hacer específicamente con un gestor de base de datos llamado MySQL. Estos gestores pueden funcionar con Postgres, con Oracle, con SQL Server, con MySQL, etc. Con MongoDB en bases de datos relacionales o no relacionales.
Yo lo voy a hacer específicamente con MySQL porque es un gestor de base de datos completamente libre y es más fácil para que ustedes lo puedan entender. Pero no quiere decir que solo para MySQL funciona. Necesito que quede claro eso. Para empezar, vamos a utilizar lo que es un gestor de base de datos llamado Workbench. Workbench es un gestor visual de una base de datos. Es aquel gestor que me ayuda a mí a manipular mi base de datos y no tenga que hacerlo a puro código, sino que pueda tener un gestor de diseño para poder manipular lo que es la base de datos. Es completamente gratis y desarrollado por Oracle. Entonces, yo voy a necesitar que ustedes lo tengan que descargar en su computadora. Está para los diferentes sistemas operativos. Si ustedes utilizan Linux, si utilizan Mac o si utilizan Windows, no va a haber ningún problema. En mi caso yo utilizo Linux. Ustedes ponen en el navegador de Google, ponen SQL Workbench. MySQL Workbench. Pueden entrar a la página principal, que esa es la primera que tenemos ahí. Dan clic. Y bueno, ahí ustedes pueden leer un poquito acerca de cómo funciona. Ok, es completamente gratuito, no tienen que pagar nada por utilizarlo. Ustedes se van a ir a la parte de descargar y aquí ustedes deben seleccionar su sistema operativo. En este caso, si están trabajando con Windows, si están trabajando con Ubuntu, Red Hat, Fedora, que estos son distribuciones de Linux, o inclusive si lo están haciendo para Mac. En mi caso, yo ya no lo voy a descargar porque ya lo tengo descargado e instalado en mi computadora. Una vez que ustedes abren el programa, les va a mostrar algo similar a esto. Este es la vista general o el panorama general de lo que es la aplicación. En mi caso yo aquí tengo una conexión que es la local. En este caso yo si quisiera conectar a una base de datos externa, hacerlo vía remoto, pues aquí tendría que crear la conexión. En este caso yo aquí tengo lo que es la conexión local. Al dar doble clic me dice de que va a acceder a esa dirección IP. Y bueno, ahí me da algunas advertencias. Le doy continuar de cualquier manera. Aquí al lado izquierdo me aparecen lo que son las bases de datos. Nosotros no vamos a entrar ahorita a lo que es una creación de base de datos. Eso lo vamos a hacer más adelante. Simplemente les estoy dando un panorama general de lo que es la aplicación y las ventajas que esta aplicación contiene. Quizás ustedes están acostumbrados a utilizar, por ejemplo, si utilizan el gestor de SQL, quizás ustedes en su computadora tienen instalado el SQL Management. Este es exactamente lo mismo que hace este MySQL Workbench. Lo que hace es conectarse a la base de datos, a nuestro servidor de base de datos, jala la base de datos y nos genera una interfaz gráfica acerca de eso. Por ejemplo, estas son las bases de datos que yo tengo aquí simplemente para muestra. Nosotros ahorita no vamos a manipular la base de datos. Nosotros simplemente lo que vamos a hacer es crear esquemas y diagramas que yo ya se los voy a dar para que ustedes puedan en base a eso crear y generar lo que es su diccionario de datos. Entonces voy a regresar al menú principal. Yo aquí tengo que importar la biblioteca o librería que me permite a mí crear los diccionarios de datos automáticamente. Ese es un archivo que está escrito en Python. Eso se lo voy a dejar en lo que es la plataforma, en un archivo de Google Drive. Ustedes se van a ir a la parte donde dice Scripting y le van a dar clic donde dice Instalar plugin. Van a seleccionar lo que es el plugin, que yo se lo voy a poner en la plataforma. Es un archivo de Python. Ok, ustedes dan clic y le dan a abrir. En mi caso, como yo ya lo tengo instalado, no necesito hacer ese paso. Les va a decir si desean instalarlo y luego que reinicien el Workbench. Y entonces ustedes lo cierran y lo vuelven a abrir. ¿Cómo sé que está instalado? Bueno, me vengo aquí mismo y le doy en Plugin Manager. Y aquí está. El generador de HTML Data Dictionary. Ok, esto es el diccionario de datos. Lo genera en un formato de HTML. Una vez que yo ya tengo esto, ya estoy seguro que tengo mi plugin, ya tengo mi librería instalada en mi programa. Ahora vamos a proceder a importar mi modelo de base de datos para poder
exportar lo que es el diccionario de datos. Esta es el panorama general. Aquí están mis conexiones y abajo están lo que son los models. Yo le doy clic ahí en el más. Ok. Y aquí yo puedo ir creando mi diagrama de base de datos. Lo puedo ir haciendo desde cero, creando mi esquema, creando mi gestor de base de datos de una manera visual. En este caso, yo ya les voy a dar a ustedes lo que es el diagrama. No tienen que crearlo, porque todavía no hemos visto lo que es la creación de base de datos. Entonces, para importar un diagrama, yo me voy a ir a File y le voy a dar donde dice Open Model. Y selecciono el modelo que yo le voy a pasar. Si se fijan, el formato es .mwb, que es MySQL Workbench Models. Damos clic en abrir. Dice de que necesitamos, si queremos darle autorización para que nos abra este archivo, proceder a abrir este archivo y le damos Open. Ok, si se fijan, esta es una base de datos de una manera visual. Aquí tengo lo que es 4 tablas. Tengo mi tabla de clientes, las ventas, el detalle de las ventas o las facturas y los productos. Cómo se relacionan los productos, el cliente y las ventas con lo que es el detalle de la factura. En este caso, para que lo entendamos, el detalle de la factura es el detalle de venta, perdón, es el detalle de la factura. Es la factura como tal. Si se fijan, yo tengo relacionado lo que es el cliente con las ventas. Tengo una relación de 1 a muchos. Eso ustedes ya lo tuvieron que haber visto en la clase de análisis y diseño 1, en la creación de diagramas de flujo y diagramas de entidad-relación, casos de uso, etc. Tenemos una relación de 1 a muchos, tenemos una relación de 1 a muchos con las ventas y el detalle, y tenemos los productos de 1 a muchos. Si se fijan, esta es una tabla intermedia que me está relacionando lo que es las ventas con los productos. Ok, podemos tener varios productos en lo que es una venta. Por eso lo tenemos de esa manera. Ahora, esa es la manera visual. Imagínense, en el sistema arcaico, para crear el diccionario de datos, yo tendría que ir haciéndolo uno por uno. En el diccionario de datos tendría que ir especificando el ID del cliente, el nombre, el apellido, etc. Ahora nosotros vamos a utilizar lo que es este plugin que nos ayuda a hacer eso. Si ustedes se fijan, el ID de cliente es un ID único, no puede ser nulo y es primario. Tenemos lo que es el nombre, que es un varchar de 45, el apellido un varchar de 45, la fecha de nacimiento, que está como un varchar. Eso es por cuestiones de normalización a la hora de manipular lo que es la fecha. Tenemos la dirección, que esto es un text, etcétera. Nosotros ahí tenemos todo lo que es la información. Ahora, ¿cómo hago yo para crear mi diccionario de datos en base a este esquema? Bueno, me voy a ir donde dice Tools y le voy a dar en Catálogos y voy a seleccionar la opción de generar el diccionario de datos. Al darle clic, me va a decir dónde deseo almacenarlo. Le puedo poner el nombre. Por ejemplo, vamos a poner diccionario datos clase. Y vamos a dar clic en guardar. Me dice que ha sido generado correctamente el diccionario de datos. Ahora yo me debo ir a la carpeta donde lo guardé. Voy a irme a la carpeta donde lo guardé. Y si se fijan, me aparece con un formato HTML. Entonces, los formatos HTML se abren con un navegador web. Entonces, le doy a abrir. Le doy a abrir. Y vamos a seleccionar lo que es el navegador Firefox. Esperamos que esto cargue. Y miren, aquí tenemos ya generado lo que es el diagrama del diccionario de datos. Tenemos las tablas y tenemos el detalle de cada una de las tablas. Miren, el ID del cliente, el tipo de dato IN, me dice que es llave primaria, me dice que está seleccionado, que no puede quedar nulo ese campo y que es un auto incremental. Y así sucesivamente. Si se fijan, por el nombre me pone el tipo de dato, me pone que es no debe ser nulo, etc. Y aquí, muy bien, miren, por ejemplo, en el detalle de la venta tenemos el ID del detalle,
tenemos el ID de la venta y el ID del producto. Eso quiere decir que ID de producto está relacionado con lo que es el ID del producto. Y esto es básicamente un diccionario de datos. Luego yo aquí puedo imprimirlo, etc. Pueden hacerlo ustedes de otras maneras, pero les he enseñado el día de hoy a hacerlo de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva. Este ejemplo quizás sea un poco sencillo porque solo son 4 tablas, pero imagínense que tuviésemos una tabla o una base de datos con 20, 40, 60 tablas y con muchos registros dentro de cada una de las tablas. Imagínense qué agotador sería tener que estar haciendo esto por cada uno de los registros, ¿ok? Dando el detalle de cada uno de estos. Entonces, este programa, este plugin a lo que nos ayuda es a esto, a generar el diccionario de datos. Si se fijan, aquí me aparece la fecha actual. Muy bien, vamos a regresar para concluir nuestra... Muy bien, vamos a concluir con la clase del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, saben que pueden contactarme al foro, pueden contactarme a mi correo o al foro de consultas. Y nuevamente les menciono la bibliografía de nuestra clase, el libro de Kendall y Kendall. La asignación ya está en la plataforma. Ustedes van a tener que crear un diccionario de datos en base a lo que les he enseñado.